Como parte de la doctrina de Dios, esta doctrina que nos enseña el ser de Dios, quién es Dios, qué es Dios. En la doctrina de Dios se ven algunos temas, o como se han visto algunos temas, cuando estudiamos la doctrina de Dios, que se llama teología propia. Vemos temas como la existencia de Dios, el conocimiento de Dios, la naturaleza de Dios, los nombres de Dios y el decreto de Dios. Ahora, habiendo visto los dos primeros, vamos a entrar en el tema la naturaleza de Dios. Así que esto que vamos a ver corresponde a la doctrina de Dios y al departamento la naturaleza de Dios. En la naturaleza de Dios se responden o se abordan dos temas. Uno, ¿qué queremos decir con naturaleza de Dios? ¿Qué es eso de la naturaleza de Dios? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Y en segunda medida se aborda el tema de tres fundamentos por los que no entenderíamos quién es Dios, que es su espiritualidad, su supremacía y su simplicidad. En el estudio de la Sagrada Trinidad. Y en la Trinidad quiero que miremos el tema y abordemos el tema en 5 unidades. Al abordar el tema de la Trinidad, vamos a abordarlo en 5 unidades. 1, una introducción, la cual espero darles hoy. 2, ¿cómo llegamos al reconocimiento de la doctrina de la Trinidad? 3, una explicación de las palabras generación y procesión. Ya usted va a saber dónde cae eso. Como cuarto, vamos a ver algunas herejías y errores principales con respecto a la doctrina de la Trinidad. Y quinto, vamos a ver la utilidad de esta doctrina. De hecho, quiero que entienda que estamos ante un tema bíblico necesario para comprender nuestra fe y las Escrituras. Necesario además para nuestra correcta relación y comunión con Dios. Pero estamos, hermanos y amigos, ante un misterio. La doctrina de la Trinidad puede ser declarada, pero no entendida. Y va a ser nuestra tarea declarar lo que la Biblia dice acerca de esta doctrina. Aquí no vamos a tratar de entenderla. Cuando usted diga, ahora entiendo la doctrina de la Trinidad, sepa que lo que acabo de entender no es la doctrina de la Trinidad. Estamos ante un misterio. Usted no puede aquí sacar y decir, la Trinidad, mire, esto fue bla, bla, eso es como el huevo, una clara, la yema, la cáscara. Nada es como la Trinidad. Solo la Trinidad es como la Trinidad. Dios no nos puede caber en la mente y su bendita existencia jamás va a poder caber en nuestra mente. Lo único que podemos hacer es declarar lo que la Biblia dice acerca de ello. ¿Entendámoslo o no? Ahora, sí podemos llegar a cierto entendimiento de lo que la Biblia ha declarado de la Trinidad, pero nunca llegaremos al completo entendimiento, y en esto tenemos que arrodillar nuestro orgullo e intelecto y darle paso a la fe. Como siempre debemos acercarnos a la palabra de Dios. ¿En qué consiste esta doctrina? ¿Qué afirma la Biblia en cuanto a la existencia de Dios? Hay 3 partes esenciales en la doctrina histórica de la Trinidad, y estas las voy a mostrar mediante 3 preguntas que se encuentran en el Catecismo para Niños. Yo les he dicho que el Catecismo para Niños es de todo menos para niños, ¿verdad? Usted debería, y lo animo además, como un creyente, repasar desde el Catecismo para Niños
desde el catecismo bautista que tenemos, luego si quiere una cosa más grande, el catecismo menor y luego el catecismo mayor. Debería hacerlo como parte de su fe. Entonces, 3 líneas de argumentación definen la doctrina de la Trinidad. A los niños se les enseña, ¿hay más de un Dios? No, no hay sino un solo Dios. Segunda pregunta, ¿cuántas personas hay en el único Dios? 3 personas. ¿Cuáles son esas personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso dice el catecismo para niños, y la doctrina histórica de la Trinidad se puede entender o revelar mediante 3 preguntas sencillas. Pero el catecismo menor pregunta algo más sólido. Vea que va creciendo en definición, en precisión. El catecismo menor pregunta, ¿hay más de un Dios? La respuesta, no hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? Respuesta, hay 3 personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estas 3 personas son un solo Dios, las mismas en sustancia, iguales en poder y gloria. ¿Qué vio allí? Ya empezamos a meter palabras, ¿verdad? Palabras complejas. ¿Con qué palabra ya empezó a chocar en las neuronas? Sustancia. Sustancia. Hay una definición más grande, la encontramos en la Confesión Bautista de Londres, nuestra confesión de fe, en el capítulo 2, en el párrafo 3, dice así: en este ser divino, que dijimos que era uno, ¿verdad? En las preguntas de niños, uno. En este ser divino e infinito hay 3 subsistencias. ¿Ya que le vio ahí? Otra palabra, ¿verdad? Subsistencias. Nosotros hubiéramos dicho a los niños personas. Pero aquí hay subsistencias. El Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, ¿ya vio? Sustancia otra vez. Un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Como ve, la doctrina de la Trinidad puede ser expresada sobre líneas de argumentación básicas, pero puede ser expresada con más profundidad. Debe saber que cada palabra que aquí se usa, palabras complejas, subsistencia, sustancia, esencia, el ser, que el Hijo sea engendrado, que el Espíritu Santo proceda, relaciones, propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Con estas cosas tenemos que lidiar cuando tratamos de estudiar la doctrina de la Trinidad. Como le digo, mi intención no es proveer de estudios extensos, solo quiero darle las piedras más grandes que usted debe pisar cuando vaya a ese río y quiera profundizar sobre el tema. Ahora, ¿necesitamos estudiar la doctrina de la Trinidad? Muchas personas nos dicen, cuando hay tanta gente que se está perdiendo en el mundo, cuando hay niños que mueren, cuando el Amazonas se quema, ustedes están preocupados que la Trinidad, que la doctrina, ¿es necesaria la doctrina? ¿Y es necesario en este caso la doctrina de la Trinidad? Sí, por 2 razones. La necesidad de estudiar esta doctrina, o más bien es necesario estudiar nuestra doctrina como parte de nuestra fe. Hermanos, dice un teólogo
El cristianismo en el occidente y mucho del cristianismo reformado se caracteriza por una carencia de énfasis en la doctrina de la Trinidad y se ocupa mucho en el interés especial de la unidad de la naturaleza divina. ¿Sabe qué dice este autor? Y me parece que está en lo cierto, que aún los cristianos reformados como nosotros no tenemos ninguna duda en definir y hasta buscar textos que nos hablen que solo Dios es uno, ¿verdad? ¿Tiene usted conflicto con que Dios es uno? ¿Alguno aquí tiene un conflicto que diga, no, es que me parece que son más de uno? No. Pero le quisiera preguntar si puede más o menos explicar la relación que hay entre las tres personas de la Trinidad. Y entonces, ¿sabe qué temo? Que usted y yo, de boca, creamos en la doctrina de la Trinidad y en la mente seamos unitarios. Porque para usted las tres personas no significan absolutamente nada. Es decir, usted no logra comprender lo que la Biblia dice al respecto. Le aseguro que usted no ha tratado de profundizar en esas palabras generación o procesión relacionadas con el Hijo y el Espíritu Santo. Si yo le digo, el Hijo, Cristo es engendrado del Padre, ¿usted qué diría? Pero Dios es uno, ¿verdad? Sí. ¿El Hijo es engendrado del Padre? ¿Sí ve el punto? Por eso le digo que nosotros tenemos de boca y en la confesión de fe doctrina trinitaria. Y en la mente y el corazón somos unitarios. No podemos con esto. Nos cuesta entender qué significa hijo para nuestro Señor Jesucristo. ¿Es solo un título, hijo? ¿O es verdadero hijo de su Padre? Porque procede del Padre. ¿Me hago entender? ¿Qué entiende usted por hijo? Y decimos, en el nombre del Hijo, del Hijo. Sí, hijo, ¿qué significa para usted realmente? Algunos se niegan a usar la palabra subordinación para relacionarlo con algo en la Trinidad. Subordinación. ¿Verdad? Esto choca en nuestra mente. Pero Dios es uno. Pero no podemos explicar en sí, al menos lo que la Biblia dice de la Trinidad. Por eso es necesario, hermanos, el estudio de la Trinidad de Dios. Pues muchos, si no todos, de los atributos divinos no serán entendibles a menos que estudiemos y aprendamos a relacionarlos con la Trinidad. Por ejemplo, si usted no conoce, al menos lo que la Biblia nos dice de la Trinidad, no va a poder entender el amor de Dios. ¿Sabe qué dijo Jesucristo? Padre, como me has amado desde antes de la fundación del mundo. El amor de Dios no empezó de Dios hacia el pecador. Dios ya amaba a su Hijo eternamente antes de la fundación del mundo. Usted no puede entender el amor de Dios si pasa por alto la doctrina trinitaria. El amor de Dios se ha manifestado hacia el pecador en Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¿Cómo usted puede hablar del amor de Dios? Cristo te ama, Dios te ama, ¿sí? Pero eso nace y se puede comprender mejor en el contexto de la doctrina trinitaria. Podemos hablar así de cualquier doctrina, pero mi punto es, a causa de nuestra fe, de nuestra doctrina, de nuestras creencias, es necesario que estudiemos tal doctrina. Y lo segundo, la necesidad de estudiar este tema, o es necesario estudiar este tema a causa de las religiones falsas y sectas prominentes. Debido a que la doctrina de la Trinidad es un sagrado misterio, la soberbia del hombre ha optado, ya sea por rechazar esta doctrina, porque no cabe en la mente, o por expresarla de una forma en que nuestra mente quede tranquila. Es decir, o la rechazamos porque no la entendemos, o la acomodamos para que nos quepa aquí. Podemos encontrar evangélicos que sin quererlo tienen una doctrina más unitaria que trinitaria. Yo he hablado con pastores, ellos a veces definen la Trinidad así: es un Dios manifestado en tres personas. Manifestado.
¿Sabe quién cree eso? Los unitarios. Yo he encontrado pastores trinitarios con definiciones unitarias. Yo espero que eso no es lo que esté en su corazón. Nuestro tiempo actual nos obliga a enfatizar dicha doctrina. Nosotros aclaramos que somos tan monoteístas como cualquier judío, pero no nos relacionamos con un Dios monopersonal, sino con un Dios tripersonal. Aún le recuerdo que el llamado a extender el Evangelio a toda criatura se dio en el contexto que el Señor nos enseñó a bautizar. ¿Cómo? ¿En nombre de qué? Bueno, y si usted no entiende eso, ¿en qué ha creído? ¿O en qué fue bautizado usted? En otras palabras, ¿en un Dios unitario, monopersonal? ¿Me hago entender? Debe saber que existen sectas unitarias hoy que niegan de hecho la Trinidad. Los mal llamados testigos de Jehová odian y combaten esta doctrina. ¿Quiere entrar en 30 segundos en una disputa con un testigo de Jehová? Háblele Trinidad. Dígale Trinidad y salga a correr, porque ellos están adiestrados para ser ofensivos. También a causa de la fuerza que toman las sectas unitarias hoy. El unitarismo es un gran problema. Muchos evangélicos dicen, no, tenemos una pequeñita diferencia en la Trinidad, ¿verdad? Solo una pequeña. Las sectas unitarias que creen los Jesús solos que llaman. También a causa de la fuerza que toma cada día el Islam en el mundo, se hace importante enfatizar la diferencia entre el Dios bíblico y el Dios del Islam. ¿Sabe que el Islam cree que hay un solo Dios que se ha revelado en un profeta? Y muchos dicen, no, creemos lo mismo, lo que pasa con distinto nombre. Sí, ellos creen en Alá, nosotros en Jehová. Y nosotros creemos en Jesucristo y ellos en Alá, pero básicamente es lo mismo. Es una cuestión de nombres. No, el Dios del Islam es uno, o según como ellos lo entienden, es uno, pero no es tripersonal. No es lo mismo. Mahoma no es Jesús, Alá no es Jehová. Un Dios que solo es uno en ser y uno en persona, no es el Dios bíblico. El Dios bíblico es uno en ser y tres en persona. Quiero que consideremos previamente dos asuntos. Lo primero, la palabra misma. Muchas sectas afirman no creer en la Trinidad porque es un invento. Desafiarán a cualquiera que les muestre en la Biblia la palabra Trinidad. Por supuesto que el término Trinidad no aparece en la Biblia, pero es un término adoptado para poder explicar de forma concisa lo que enseña la Biblia acerca de cómo Dios existe. Nosotros no estamos en desacuerdo en el uso de palabras ajenas a la Biblia, desde que éstas expresen bien y definan correctamente las doctrinas bíblicas. No estamos en desacuerdo con usar una palabra que no está en la Biblia, si esa palabra expresa la doctrina bíblica. Estamos en desacuerdo cuando palabras ajenas a la Biblia no representan lo que la Biblia enseña. Así que no tenemos problema con la palabra Trinidad si cuando la definimos estamos definiendo lo que la palabra de Dios enseña. Con eso sí tenemos un problema. Es curioso que estas mismas sectas que nos dicen que no creen en la Trinidad porque ni siquiera la palabra está en la Biblia, crean en el libre albedrío del hombre, cuando, curiosamente, estas palabras tampoco se encuentran en la Biblia, pero ellos lo creen y lo van a defender a capa y espada. Así que si queremos hablar de Trinidad, triunidad, Dios en tres personas, no importa la palabra que usted use, desde que lo que usted crea represente la doctrina bíblica. ¿Sabe cuál es el otro extremo? Algo lamentable. Que nosotros usemos la palabra Trinidad y nuestra definición sea lo más unitario.
¿Quién es mejor entonces? ¿Quién es mejor aquí? Te puedo decir, sí, yo sí, no, no importa que la palabra no sea bíblica, creo en la Trinidad. ¿Y qué cree en la Trinidad? Que Dios se ha manifestado en 3 personas. Bueno, hermano unitario. ¿Ve? Así que no es el uso de la palabra. Sí, usémosla, pero ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de aquí? Eso es lo primero, la palabra misma. No aparece en la Biblia la palabra, pero sí su concepto. Y lo segundo, quiero que mire, es que todo va a estar alrededor de 2 palabras, esencia y persona. Esencia, sustancia, naturaleza, no sé cómo la encuentre en la confesión de fe, en los catecismos, pero cuando nosotros, y yo no voy a entrar aquí en definiciones complejísimas, cuando hablamos de esencia, estamos hablando del ser de Dios, de su naturaleza constitucional. Así que, como le dije, nuestra confesión, los catecismos, puede usar naturaleza, puede usar esencia, puede usar sustancia. Y si usted quiere hacer un estudio que le dure por ahí 10 años, puede averiguar cada una de esas palabras, cómo han venido a nuestro léxico cristiano. Pues si se lo quiere hacer, está bien. Cuando hablamos de la esencia, naturaleza, sustancia divinas, debemos decir que es una sola. Una sola. La esencia divina es una sola. Es decir, Dios es Dios. Hay categorías. Es decir, hay plantas, hay seres inertes, hay ángeles, está el hombre. Una categoría que es Dios. ¿Me hago entender? Y Dios en su naturaleza, así como yo le diría, ¿cuántas plantas hay? Millones, bueno. ¿Cuántas clases de plantas? No sé. De animales, ¿cuántas? ¿Verdad? Humanos, ¿cuántos hay? Dios, uno. Dios es uno en esencia. La sustancia de Dios es una sola, es decir, la sustancia de Dios es ser Dios. Dios es Dios, no es otra cosa, no es otro ser, es Dios. No se puede dividir la esencia de Dios. Usted no puede dibujar la Trinidad como un círculo dividido en 3 secciones. Eso es lo que dice nuestra confesión de fe. La esencia de Dios es indivisa. No se puede dividir. Dios no está dividido en 3 personas. Es lo que le quiero decir. No. Dios es uno. La esencia de Dios es uno. La esencia de Dios no puede menguar ni crecer. Dios no crece en esencia ni mengua en esencia. Es una sola e indivisible. Y cuando hablamos de persona, que también la confesión de fe le llamó subsistencia o persona, hace referencia a las distinciones que hay en el ser de Dios. Distinciones, sí, personales, distinciones propias que hay en el ser de Dios. Y cuando hablamos de personas o subsistencias, contamos 3. En nuestro caso, vamos a suponer, yo lo llamo usted aquí al frente y lo pongo aquí y le digo, ¿cuántos seres son usted? ¿Usted qué me diría? 1, sí, usted está ahí, usted no está allá, usted está aquí. ¿Y cuántas personas son usted? Usted es un ser. ¿Lo ve? Ahí está, usted es ahí, un ser. ¿Y cuántas personas hay en su ser? 1. Es un ser, una persona. Parémonos delante de Dios y preguntémosles, ¿cuántos seres hay allí? 1. ¿Cuántas personas hay? 3. Eso es lo que afirma la Escritura, pero no lo podemos entender porque estamos acostumbrados a ver una planta, un ser, una, ¿verdad? Una. Un gato es un gato, ¿verdad? Un hombre es un hombre. El sol es el sol.
Dios es uno solo y tres personas subsisten en esa única esencia divina. En esencia, ¿cuántos sumamos? Uno. En persona, ¿cuántos sumamos? Tres. Bien, déjeme pasar a algo interesante y es una aproximación histórica de la doctrina de la Trinidad. Hermanos, históricamente la Iglesia siempre ha tenido la obligación a desarrollar su teología cada vez más clara. Y no le pese esto es parte de nuestra historia. ¿Qué quiere decir? Que aunque los apóstoles, estando en vida, dieron y proclamaron el Evangelio, toda la doctrina la proclamaron. No hay nada en nuestra doctrina que hoy creamos y que debamos creer que no haya sido revelado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento por los apóstoles. ¿Me hago entender? Esté claro. Lo que le estoy comunicando es que en época de los apóstoles vivos, ellos nos dieron todo el contenido de lo que deberíamos creer. No hay nada que debemos creer hoy o que deberíamos creer que los apóstoles no dieron a través del Espíritu Santo. ¿Sabe que los apóstoles no iniciaron de ceros? Ellos tienen el trasfondo del Antiguo Testamento. Pero esa explicación, lo que llamamos el fundamento apostólico, ya fue dado. Tanto así que Pablo dice, si alguno les predica otro evangelio que el que ya les hemos anunciado, sea anatema. ¿Cómo puede decir eso si todavía ellos no estaban seguros de haberle dado todo a la iglesia? No estaban seguros de que ya le habían dado todo lo que deberían creer. O sea, no hay nada después de los apóstoles que la iglesia dijo, hermanos, nos hizo falta creer esto. Porque no nos reunimos y levantamos una doctrina porque esto nos faltó. No, si eso ha ocurrido, esa doctrina usted puede desecharla con tranquilidad. Lo que le estoy diciendo, por así decirlo, por poner un ejemplo muy burdo, pero por así decirlo, los apóstoles nos dejaron un cartapacho así que se llama la doctrina. ¿Qué ha tenido que hacer la iglesia en el transcurso de la historia? ¿Sabe qué es un archivista? Una persona que toma los mamotretos de información, los clasifica por tema, los pone en una carpeta, los marca, los pone aquí, no acá, los pone en una gaveta. Ese es mi mejor ejemplo quizá que se me ocurre para decir qué ha tenido que hacer la iglesia. La iglesia no se ha inventado ninguna doctrina, pero ¿qué ha tenido que hacer la iglesia en el tiempo? Tratar de entender lo que los apóstoles dejaron. Sistematizar, es decir, agrupar por temas, buscar cuál es el sistema más lógico que se nos presenta en la Biblia. Ha ordenado y ha formulado de manera precisa las doctrinas. Vamos a suponer que en todo ese cartapacho que usted le ponen a ordenar de muchas hojas, hay unos que hablan de construcción, otros de deportes, otro de cocina, lo que sea. Entonces, ¿usted qué haría si es un buen archivista? Empieza por temas. Básquetbol, esto va aquí. Pimienta, esto va aquí. Ladrillos, esto va aquí. Y entonces usted va, ¿verdad? Cuando tiene todo el grupo, que es béisbol, voleibol, fútbol, baloncesto, lo pone en una carpetica. ¿Y qué nombre le da? Deporte, ¿sí ve? Me está entendiendo. La iglesia en todos los siglos ha tenido que tomar lo que los apóstoles han dejado aquí y tratar de entender el orden lógico de todas las cosas y formular las doctrinas, como el que le pone una carpeta deporte. Entonces, ¿qué ha hecho la iglesia? A través de los siglos, esto no pasó en 5 minutos ni en 1 hora, esto ha tomado siglos hacer, que después de mirar, entender, escribir, errar muchas veces, han dicho, nosotros creemos en la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? ¿Cómo le pusieron a esa carpeta? Trinidad.
Pero porque allí está todo el contenido de lo que la iglesia ha entendido. ¿Y por qué esto, hermanos? Porque dice la Biblia que la iglesia del Dios vivo es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el organismo encargado de recibir la verdad, retenerla, como una base que soporta la estructura. Eso es lo que es la iglesia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor, que en Cristo Jesús guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué es ese depósito? Es como si Dios hubiera depositado, hecho un encargo, un depósito a la iglesia, diciendo: tome, custodien esto. ¿Y cómo lo vamos a custodiar? Vamos a suponer en mi débil parábola. La iglesia ha tenido que hacer ese ejercicio porque ha habido uno que otro que se ha metido a nuestro archivo a robarnos las hojitas o a quemarlas. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer la iglesia? No. Que si yo permito que usted contamine esto, ahí sí que hacemos. Entonces, para defender nuestro archivo, para defender nuestro depósito, nuestro legado doctrinal, la iglesia ha tenido que trabajar en esto. Así que la iglesia tiene la tarea de analizar, compendiar, sistematizar y formular las doctrinas. Vea, los testigos de Jehová nos dicen: es que ustedes inventaron la doctrina de la Trinidad. En los credos se la inventaron, en los concilios se la inventaron. No la inventamos. Una cosa es formular la doctrina y otra cosa es inventarla. ¿Sí? Una cosa es formular, decir cómo se entiende la doctrina. Otra cosa es inventarla. En otras palabras, nosotros no metimos la hojita de nuestro propio entendimiento. Esa hojita ya estaba. ¿Qué hicimos nomás? Sacamos la información, la agrupamos y le dimos un nombre. Eso es formular, distinto a inventar. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Entiende la diferencia entre formular una doctrina e inventarla? No la inventamos, nosotros no inventamos la doctrina. Esta información está aquí. ¿Qué ha hecho la iglesia? Es que no sé, pero la Biblia, ninguna Biblia está por temas. ¿Sí se ha dado cuenta? Usted diga Dios, sí, primer capítulo, segundo, no. Toda la doctrina aquí, ¿cómo está? No, está enlazada. ¿Qué ha tenido que hacer la iglesia? Tomar ese mechón de cabello y distinguirlo y ponerle un nombre. Eso es distinto a inventar la doctrina, es formular la doctrina. Debe advertir, y hablando de nuestro tema, que hubo un momento histórico en la iglesia, al comienzo de la iglesia, donde la palabra personas no existía relacionado al ser de Dios. ¿Cómo es que usted y yo hoy podemos enseñar a los niños en cuántas personas existe Dios? Dios existe en 3 personas. Hubo un momento donde la palabra personas fue un verdadero conflicto en la iglesia. ¿Por qué? ¿Esa es una buena palabra para definir cómo existe la Trinidad? No, subsistencia. No, persona. ¿Me hago entender? Usted y yo estamos privilegiados, ¿por qué? Porque estamos siglos después de que todo eso ya se discutió. Pero usted puede decir Trinidad, cuando hubo un tiempo que esa palabra no existía, no significaba nada. ¿Qué privilegio tenemos hoy? Así que la palabra existencia aún. Dios existe en 3 personas. ¿Existe? ¿Esa es la mejor palabra? ¿Por qué no subsiste? Sí, puede ser. ¿Manifiesta? Puede ser. No. Pensándolo bien, manifiesta no es la palabra. Existe o subsiste. ¿Me hago entender? Estoy tratando de hacer una parábola aquí, un drama de lo que ha pasado en la historia. No ha sido así de sencillo, ni con estas parábolas de plastilina que le estoy poniendo aquí. Los resultados de estas formulaciones las encontramos en los credos o confesiones de fe de la iglesia. El resultado.
muchos de estos credos muestran el entendimiento que hasta ahí tenía la iglesia. Así que no seamos injustos, como si nos devolviéramos, ¿verdad?, a hace 100 años y le dijéramos a la gente: qué tontos, disque carta, ¿por qué no usan el celular? Hermanos, porque hace 100 años no había eso, ¿verdad? Era cartas. No podemos nosotros mirar antes, a los primeros siglos de la iglesia, diciendo: ¿y esto fue lo que produjeron? No, nosotros, hermanos, era su tiempo, era el entendimiento. Nosotros somos parte del edificio que estamos más arriba. Ellos tuvieron que trabajar allá abajo, hacer el trabajo sucio, duro. Tanto así que en los credos se va desarrollando la idea que la iglesia iba teniendo, y en el siglo III, hermanos, más de 200 y tanto de años después que Jesucristo abandonó esta tierra, se vio la necesidad de precisar con palabras claras qué creemos acerca del ser de Dios y cómo existe el ser de Dios. Un estudio teológico serio de todas las doctrinas se debe hacer a la luz de la historia de las doctrinas. No se fatigue cada vez que en teología vayamos a hacer recorridos históricos de tal o cual doctrina. Solo así podemos asegurar que nuestra doctrina no es un invento nuevo, sino que es lo que la iglesia ha creído en su historia. En teología hay un dicho que dice que en doctrina todo lo nuevo es herejía. La doctrina de la Trinidad ha sido una de ellas que ha demostrado ese progreso de entendimiento. Y permítame contarle una historia. Todo empezó, o todo fue formando, no es que así haya empezado, pero el desarrollo histórico nos llevó a algo que se conoce como la controversia trinitaria. Llegó a ser prominente por la lucha de un hombre, Arrio, y contra Atanasio. No encontré uno donde estuvieran como con guantes de boxeo, pero es más o menos lo que pasó, teológicamente hablando, no físicamente. Arrio versus Atanasio. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Mire la época en que han vivido ellos: 256, 336 y 296, 373. El conflicto, la controversia trinitaria que tuvieron estos dos, ellos fueron meros representantes, pero representan pensamientos. ¿Cómo llegamos hasta ahí? En los días de los primeros padres, que así se conoce este tipo de teólogos que fueron después de los apóstoles, que siguieron con la doctrina bíblica, había un contexto de una doctrina que se conoció con el nombre de monarquianismo. Monarquianismo viene de monarca o de monarquía, rey. Sencillo, hermanos, sencillo. Te puede ver definiciones más extensas. En palabras sencillas, el monarquianismo era una doctrina que enfatizaba que Dios es uno, por eso rey, por eso monarca. Dios es uno, el rey de todo. Pero enfatizaron tanto que Dios es uno, que abandonaron, o más bien enfatizaron que Dios es uno en detrimento de la tripersonalidad de Dios, lo que en sentido práctico era negar la Trinidad. Porque si usted enfatiza que Dios es uno y nunca me dice nada de las diferencias entre las personas, ¿en qué ha caído usted? En unitarismo, pero en esa época le llamaríamos monarquianismo. Esa palabra, si usted dice Trinidad, se va a encontrar con esta palabra porque eso fue parte de la discusión. Y eso se empezó a creer en muchas iglesias. Tanto así, que, bueno, hombres atrás de la controversia trinitaria, hombres atrás, mire, mucho antes de Arrio y Atanasio, ¿sí ve la época? Hombres, padres de la iglesia, que no tenían una formulación como la que hoy conocemos. No estaba el catecismo de niños para ellos. Gracias a ellos tenemos el catecismo para niños. Hombres como Tertuliano, Hipólito y Orígenes trataron de enseñar en sus términos
la doctrina de la Trinidad como hoy la conocemos. Pero sabe, algunos de ellos, y sobre todo él, tenía ideas muy raras acerca de Dios. Pedirles a ellos, hermanos, la claridad que hoy tenemos en la confesión de fe, hermanos, eso es mucho pedir. Nuestra confesión de fe es producto de lo que ellos hicieron en su momento. Ellos pusieron una base, trataron de explicarnos qué es esto, de que hay un solo Dios y tres personas, pero no personas, no le dijeron así. Pero lo trataban de explicar para la iglesia, tratando de detener las falsas enseñanzas. Eso sí, Orígenes, aunque lo pongo aquí, eso fue un hombre de Dios, creo, pero tuvo unas ideas que hoy día, a la luz del entendimiento que tiene la iglesia de las doctrinas, uno dice, ¡ah, Orígenes! ¿Qué pasó con Orígenes? Pero hermanos, era el contexto histórico. Es aquí, en este contexto, de lo que ellos habían hecho en su tiempo. En ese contexto, Arrio tenía unos puntos de entendimiento. La gran controversia trinitaria se avecinaba. ¿Por qué? Porque la idea dominante de Arrio, malentendiendo la palabra generación o engendramiento, recuerda este texto, el padre hablándole al hijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Haciendo una mala utilización de esta palabra, Arrio afirmó que solo hay un Dios eterno y con el que decimos amén. Sí, Arrio, verdad. Pero que el Hijo tuvo un comienzo. Que el Hijo tuvo un comienzo, es decir, que fue creado. Fue creado antes de la creación. Fue creado de una forma especial. Que el Hijo no es de la misma esencia divina. Es un Dios con D minúscula, por así decirlo, al que se le compartió algo de divinidad, pero no Dios mismo. También creyó que el Espíritu Santo es el poder iluminador y santificador de Dios. ¿Quién representa hoy de mayor manera este pensamiento? Los testigos de Jehová. Ellos son arrianos. Pero hay sectas que algo de esto cree. Este hombre, al ser un pastor de la grey del Señor en su momento, fue combatido por algunos de su tiempo. Pero el asunto en el contexto donde estaba tan crecido que muchas iglesias creían lo que Arrio enseñó o representó en su momento. Fue un hombre, Atanasio, un hombre de Dios. Debemos darle gracias a Dios por hombres como esos en la historia. Atanasio fue el hombre que se enfrentó. ¿Y cómo se enfrentó? Finalmente hubo un hombre, Constantino, el famoso emperador Constantino. Mire el año en que vivió. Viendo lo que pasaba en el imperio, que se estaba volviendo un conflicto, que unos eran unitarios y otros trinitarios, sin ese nombre, ¿ya? Pero unos eran unitarios y otros trinitarios, mayormente eran unitarios. Dijo, no puedo dejar que el imperio se divida, así que vamos a llegar a una decisión. Y convocó un concilio que es conocido como el concilio de Nicea. Por allí está en Turquía hoy, Nicea. Así que se reunieron muchos pastores, y básicamente hablando, Arrio contra Atanasio. El que ganara iba a marcar la determinación para todo el imperio. ¿Qué es lo que íbamos a creer como iglesia? En un sentido amplio, estoy usando la palabra iglesia. Imagínense esa disputa. Usted puede leerla. Eso es histórico. Así que Arrio pone sus tesis, Atanasio pone sus tesis. Eso se puso fuerte. Hubo alguien que le pegó una cachetada a Arrio de la rabia. Eso no duró una semana ni una hora. Eso duró. El tema estaba bien definido.
Ya vio lo que creía Arrio, ¿no? Así que él va a enseñar. Pero aquí llegamos, hermano, a Atanasio. ¿Qué defendía Atanasio? Básico para nosotros aquí, pero en su tiempo. Hay un solo Dios. Así que esa no fue la discusión con Arrio. El Hijo fue generado eternamente de la esencia del Padre. ¿Entiende? Eso es lo que creemos, así usted no lo cree. Eso es lo que creemos. Él representó la sana doctrina allí. Así que si usted no entiende qué es esto, creo que tiene un problema en su entendimiento de la Trinidad, porque eso es lo que exactamente creemos. El Hijo, ¿se acuerdan que dijo Arrio? Que no era de la misma esencia del Padre. Que dijo Atanasio, el Hijo es consustancial o de la misma esencia del Padre. Esta palabra, homoousios, es la palabra consustancial, de la misma esencia. Usted no va a creer, pero esta palabra fue un gran debate, porque Arrio y sus amigos le pusieron una I en medio de estas O. Homo y ousios, que significaba de una esencia similar a la del Padre. Mientras sin la I es de la misma esencia, la I decía de esencia similar. ¿Hay distinción entre la misma esencia y esencia similar? Sí. Arrio nos dejaba con un hijo parecido a Dios y Atanasio con un hijo que es Dios. Hermanos, imagínense, usted no había nacido cuando esto ya había pasado. El Espíritu de Dios cuidando la iglesia, pero no cuidándola como mágicamente. ¿Cómo la cuidó? A través de luchas, de controversias. Eso fue duro. ¿Sabe? Hoy hay un credo que se llama el credo de Nicea. El resultado de esta controversia, ¿lo quiere leer? Léalo. Dice, el resultado, creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible e invisible. ¿Sí? Es poco lo que se dice de Dios Padre, ¿por qué? Porque esa no era la discusión. Ahora bien, creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios. Aquí las palabras de es que viene de. Dios que viene de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. ¿A quién le dio la razón el concilio? Atanasio, sí señor, gloria a Dios, a la palabra, claro, pero Atanasio. Engendrado, no creado. Así que cualquier definición que tengamos de engendrado no es sinónimo de creado. ¿Ya? Después vamos a mirar eso. Engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre. Homoousios, del Padre. Atanasio. Por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, y lo coloco, y del Hijo, entre paréntesis, porque el primer concilio de Nicea no tenía esa frase. Eso fue producto de otra controversia. ¿De dónde procede el Espíritu? ¿Del Padre o del Padre y del Hijo? Pero finalmente un concilio de Nicea posterior que colocó del Hijo. Pero bueno, ¿sí ven lo que habla del Espíritu Santo? No mucho. ¿Por qué? Porque para ese momento histórico, esa no era la discusión. Que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración, gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la iglesia, que es una, santa, católica, dice allí. Yo le coloqué universal para que usted no se vaya corriendo para la casa. Universal y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esa frase hay que entenderla. Esperamos en la resurrección de los muertos y la vida del futuro.
hermanos, está en nuestra fe. ¿Sí? ¿De dónde surge nuestra confesión de fe? ¿Sí? ¿De dónde podemos rastrear la doctrina de la Trinidad? Nosotros, de nuestra confesión de fe, ¿a dónde? Al siglo III. Y no que ahí se inventó, sino que ahí se formuló así. Quiero dar dos aplicaciones para terminar, o tres quizás. Uno, hermanos, la Iglesia de Cristo debe procurar en subordinación a la palabra de Dios y dependencia del Espíritu Santo afirmar su fe. En la Biblia hallamos asuntos que practicar, hermanos, pero también asuntos que creer. Cuidémonos de desechar aquello en donde debemos aplicarnos al estudio, al análisis y la profundidad. Hermanos, nuestra mente y corazón en esta época están más adaptadas si yo le explico las tres maneras de ser un padre bíblico. Porque es algo que hacer, nos llena más, pero la Biblia está llena de cosas que debemos creer, donde nos toca aplicar el intelecto santificado. Nos toca darnos al análisis, a la meditación profunda de cosas. Si nuestro concepto de Dios no es el bíblico, podemos estar siendo acusados de idolatría mental. Y entonces, ¿a qué Dios estamos adorando hoy? ¿Al Dios que usted se ha inventado? ¿O al Dios de la Biblia? Si es el Dios de la Biblia, eso no está por la superficie, pero si quiere entender al Dios de la Biblia hay que ir profundamente. Nuestras doctrinas no son lujos del intelecto, son parte inherente de lo que define ser un cristiano bíblico. Conocer a Dios es nuestra vida y debería ser nuestra mayor ocupación. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocer a Dios, no al Dios que nos inventemos, sino al Dios de la Escritura. 2. La doctrina de la existencia trinitaria de Dios es y debe ser siempre un misterio divino. Ningún credo sano o confesión de fe bíblica tratará de explicar el misterio. Más bien las herejías han surgido por el interés de explicar racionalmente este misterio, y al hacerlo van a negar algún punto por afirmar otro. Aquí solo podemos exponer lo que la Biblia nos presenta y hacer conclusiones de manera que no contradigamos la Biblia. El punto no es ser equilibrado, el punto aquí es ser bíblico. No hay semejanzas de la Trinidad. No podemos explicarlas por la materia, sólido, líquido y gaseoso, pero es una misma materia. No, eso es con la materia. Qué bien por la materia. Así no es la Trinidad. El huevo, no. Los individuos. Usted es papá, tío y primo. Así es Dios. Eso es bien con usted, conmigo, no con Dios. Dios existe solo como Él existe y no hay analogía que podamos sacar. Dios no es como nada. ¿A qué me compararéis? ¿O a quién me haréis semejante? Y aunque en muchas cosas podemos llegar a hallar semejanzas, hermanos, tratemos la existencia trinitaria como lo que es, un misterio que en parte fue revelado. Supera nuestra razón y la comprensión. Las creemos porque es de esta forma que Dios se dio a conocer por su palabra y porque la Biblia trata su existencia como el fundamento de nuestra fe. Y por último, Dios se ha revelado en Trinidad porque así desea tener comunión con nosotros y ser adorado. Sabemos la complejidad mental de esta doctrina. La estudiamos y la entendemos hasta donde la Biblia nos da luz y hasta donde nuestra finitud lo permite. Pero donde la razón no nos acompaña, la fe nos lleva de la mano y dobla nuestras rodillas en adoración a Dios. Sí, la razón y la fe nos coge cada una de una manito y nos van introduciendo al tema de Dios. Y por un momento vamos tranquilos. Llega un momento, hermano, donde la razón se queda quieta y dice: hasta aquí acompaño. ¿Sabe qué hace la fe? Nos agarra aún más fuerte y nos lleva a creer en el Dios
que se ha revelado en la palabra, porque donde la razón no alumbra, nuestra fe rinde adoración a Dios. Y cuando decimos no entiendo a Dios, bienvenido al terreno donde se siembra y donde surge la verdadera adoración a Dios, que es expectación verdadera. Usted no puede adorar a alguien más pequeño que usted. Pero cuando usted dice Jehová, 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 de puro corazón, allí está la verdadera fe expresada. Uno de los atributos de Dios es su incomprensibilidad, ¿lo sabía? Quiere decir que Dios es incomprensible. Y su grandeza, dice el Salmo 145, ¿cómo es? Su grandeza es inescrutable. Dios es incomprensible, así que no podemos tener una doctrina trinitaria comprensible. Ya que aplica primero a los Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? ¿El mejor teólogo? ¿Usted? No. ¿Quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. Ay, téngale miedo al que diga, yo sí entiendo la Trinidad. Corintios dice, ¿quién conoce? ¿Quién es el único que realmente conoce a Dios? El Espíritu de Dios. La adoración debe llevar asombro y sobrecogimiento. Nuestro estudio de la Trinidad va a ser piadoso y para la piedad. No chicle para el intelecto, sino combustible para la comunión y la adoración.